¿A cuántos les gusta sentirse queridos? Mirá que tenerlo y decirle, hoy tenés la oportunidad de quererme. Bueno, más que agradecido al Señor por estar con ustedes. Es la segunda vez que comparto aquí con la iglesia de ICOT, la primera vez en este lugar. Y realmente para mí es una alegría muy grande y ver la obra del Señor cómo crece. Porque veo en ustedes no solamente unas caras bellas, sino que veo un propósito. Dios tiene un propósito. Dios nos creó con un propósito. Y muchos pueden decir, no, yo andaba dando vueltas por la vida y caí en la iglesia de ICOT. No, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Por eso estás en este lugar. Por eso te sembró en este lugar. Gloria a Dios. Y antes de comenzar, mi amigo Howard me dijo, tenés que hacer una declaración. Y yo cuando hablo de declaraciones, me pongo como bastante formal. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a hacer esta declaración que me van a ayudar, porque no me la sé de memoria. Pero la vamos a decir juntos. Vamos a repetir. Yo declaro que el favor de Dios me rodea y va delante de mí. Yo soy cabeza y no cola. Soy punta de lanza. Voy hacia adelante y nunca hacia atrás. Estoy subiendo y no bajando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Soy de los que prestan y no piden prestado. Wow. Todo lo que haga en mi mano prosperará. Dios suple todas mis necesidades. Yo confío en Dios. El Señor está empeñado en bendecirme. Mi copa está rebosando. Unge mi cabeza con aceite. Mi familia es bendecida por Dios. El centro de mi casa es el Señor. Viviremos todos los días para adorar al Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Wow. Qué declaración, ¿eh? Podemos hacer amén y vamos a la casa. Bueno, el Señor me ha dado una palabra muy interesante y yo siempre digo, cada vez que me toca predicar, primero Dios me habla a mí, primero trabaja conmigo para que lo pueda hacer bien, ¿sí? Hoy tengo el privilegio de estar acompañado con mi esposa que está acá adelante. ¿Y saben qué? Tengo el privilegio de traer un amigo que se llama José, que está también acá con nosotros y hoy nos acompaña. Y digo así porque uno, como recién les decía, no ve caras bonitas, sino que ve propósitos. El día que, no va a ser una clase de biología, pero el día que un espermatozoide se juntó con un óvulo, hubo vida. Y a Dios no se le escapa la vida, sino que cuando da vida es porque hay propósito. ¿Dice amén? ¿Cómo es su vida? ¿Es fácil? ¿Es agradable? A ver, cuénteme un poquito. ¿Cómo es su vida? Bonita. Wow. Realmente, cuando oraba al Señor, el Señor me decía, mira tu vida. Es bonita, tiene un propósito. Nosotros somos, creo que los que me escucharon alguna vez lo van a saber, pero lo repito, somos de una ciudad bastante pequeña en la Patagonia Argentina, muy muy lejos de Buenos Aires, específicamente 1200 kilómetros abajo de Buenos Aires. Nosotros no hacemos el che, ¿qué hace? ¿Cómo está? No lo decimos así, hablamos más neutro. Pero somos argentinos iguales. Y desde allá el Señor nos trajo a Tenerife. No conocíamos Tenerife. Nos había dado una palabra en el año 97, 98.
Y los que tienen memoria se pueden acordar que eso fue hace rato ya. Y el Señor nos habló de venir a España, de venir y comenzar desde abajo e ir subiendo. ¿Para qué? Para compartir el mensaje de salvación. Todos los días veo más de 1 millón de personas moverse por la isla. Y si usted presta atención, las autopistas están saturadas en ciertos horarios. Y uno, por más que tenga un coche que puede ir a 200, va a la vuelta de la rueda, porque no se puede avanzar. Pero toda esa gente también tiene un propósito, pero no lo va a descubrir si no se encuentra con Dios. Y es tiempo de que la iglesia empiece a decir: nosotros somos facilitadores para que la gente se encuentre con Dios. La gente no necesita una bonita palabra, la gente no necesita una bonita canción. La gente necesita encontrarse con Dios. ¡Wow! Cuando uno se encuentra con Dios, todo cambia, porque de repente las prioridades que uno tenía ya no son así. De repente uno se da cuenta de que Dios tiene un propósito, y cuando uno se encuentra con Él y sabe que los planes de Dios son mejores que mis planes, entonces uno dice: yo quiero vivir tus planes, Señor. Y así me pasó a mí. Yo en Argentina tenía la posibilidad, tengo una empresa inmobiliaria que en este momento no está muy bien porque ustedes saben cómo está la economía en Argentina. Pero no me puedo quejar porque mi sostén no viene de ahí. Yo pensaba que venía de ahí, pero mi sostén no viene de ahí. Entonces, yo tengo un propósito, pero si yo no aprendo una palabrita que la voy a mencionar varias veces ahora, no voy a haber nunca cumplido el propósito en mi vida. Entonces, decirle al que tenés al lado: presta atención, porque hay una palabra que se viene y vamos a repetir. Oración. Una vez me invitaron a una iglesia, un jueves de oración. La iglesia tenía alrededor de 600 miembros. Y me invitaron a la iglesia el jueves de oración. Yo había estado un domingo y había estado cantando en esa iglesia, y yo dije: es multitudinaria, enorme. Cuando llegó el día jueves era la misma iglesia, pero no sé si llegábamos a 20 personas. ¡Wow! Digo: Señor, pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué cuando hablamos de oración no se mueve la masa? No se mueve la multitud, sino que van pocos. Y si usted se pone a mirar el libro de los Hechos, la iglesia que después de que Cristo murió, resucitó, ascendió y los discípulos empezaron a predicar, esa iglesia que empezó a crecer, oraba. Y como oraba, tenía evidencia de propósito. El propósito no se mide en los años que yo voy a vivir. El propósito se mide porque cuando Dios puso vida en mí, dijo: vos tenés que hacer esto. Yo te creé para esto. ¿Se dieron cuenta que algunos son muy buenos en matemática y otros no? Algunos son muy buenos en el deporte y otros no. Ahí me dicen a veces: che, vos sos argentino, tenés que jugar al fútbol. Y yo soy malísimo al fútbol. Estoy negando mi nacionalidad. Me ponen una pelota acá y yo la miro nomás. Sin embargo, conozco amigos míos que parece que nacieron con la pelota pegada al pie. Y le pegan de acá y le pegan de acá. Increíble. ¿Sí? Les sale natural. Conozco otras personas que son muy buenas para esos juegos de encastre, ¿no? Estos tipos rompecabezas. ¿Sí? ¡Wow! Es tan difícil a veces armarlo y ellos se dan idea y lo hacen rapidísimo. Tengo mi hija más chica que agarra un cubo, el cubo Rubik ese, y hace: papá, estaba pensando, toma. Y me da el cubo armado. Y no arma un color, arma todos los colores. Y el padre se pone ahí.
y no puede armar un color. No soy bueno para eso. Entonces le estoy diciendo un montón de cosas en las que yo no soy bueno. Ahora, yo le hablo de mí porque me conozco. Pero usted empieza a pensar en usted. Hay un montón de cosas en las que no es bueno. Pero hay un montón de cosas en las que sí es bueno. Y alguno por ahí va a decir, pastor, yo no sé en qué cosas soy bueno. Bueno, la oración es fundamental. Porque la oración te va a decir, Dios te dio dones. Dios te dio talentos, Dios te equipó para que puedas cumplir tu propósito. Y tu propósito es único y especial. ¿Sabías eso? No sos copia de nadie. En un momento, me acuerdo, año 98, todos querían ser Marcos Witt. ¿No saben quién es Marcos Witt? ¿No saben? Tu fidelidad es grande. La tienen que haber escuchado. Ese era Marcos Witt. Él decía, en México todos tienen que saber. Tananana, tananana. Y las canciones salían por todos lados. Sí, ¿no? En un momento me acuerdo que cantaba, enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús. Viola sabe. Ese es Marcos Witt. Todos querían ser Marcos Witt, pero Dios hizo uno solo. Y en buena hora. Ahora Dios hizo uno solo de usted. Areli era, ¿no? Una sola Areli. Un solo propósito. Un solo propósito. ¡Wow! Único y original. ¿Y por qué digo todo esto? Porque lo estoy utilizando de introducción. Ahora, ¿qué pasa con ese propósito cuando no hay oración? No se conoce. Entonces uno está y sabe lo que se acostumbra, viene a la iglesia, los días de reunión, tal vez canta, tal vez toca, y ya parece que eso es cumplir el propósito. Y déjeme decirle algo, su propósito y mi propósito tiene que ver con ser testigos, con compartir el mensaje de salvación. No es propósito del pastor Ower, es propósito de todos nosotros. Usted, si alguna vez se toma en línea 1 del tranvía y sube de la Plaza Weyler para arriba, y sí, porque si sube para arriba, obviamente, pero bueno, si sube por ahí, se va a dar cuenta de que a veces hay un pastor que predica en el tranvía. ¿Por qué? Porque es mi propósito. Porque se me sienta alguien al lado y me da el pie y no se me va a ir sin que le diga, podés tener una relación con él. Porque es mi propósito. ¡Wow! Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos que deciden no vivir su propósito, que así están bien. Pero déjeme decir que los tiempos se están acelerando y que estamos como siendo sacudidos para que reaccionemos. ¿Quiere otra canción? Le voy a cantar otra canción. Dice, ¿qué te pasa, iglesia, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas. Oh. Marco Vidal. Búsquelo, googleelo. Marco Witt, Marco Vidal. Es decir, la iglesia tiene un propósito, pero si no oramos, no lo conocemos. Y cuando lo empezamos a conocer, necesitamos obedecer y vivir para que Dios cumpla ese propósito. ¿Sí? Muchos van a decir, sí, pero ese propósito yo no lo sé. Y cuando lo empiezo a saber, no me gusta. Nosotros con mi señora estábamos en la Argentina y tuvimos que dejar todo. Y le voy a contar así rápidamente. Teníamos casa, teníamos coche, era nuestro. Tenía oficina de mi empresa, tenía un ministerio que iba pum para arriba. Visitábamos iglesias, mis hijos todos sirviendo. Y cuando el Señor nos dice, en el año 97, 98, yo te di una palabra, van a cruzar el océano y van hasta ir hasta España y van a empezar a predicar. Y yo pensé que Dios había olvidado, porque yo ya estaba grande, porque así como me ven super pibe, tengo 50. Cumplo 50 ahora.
Entonces, digo, Señor, ese propósito sigue, sí, porque para eso te creé. Y nos empezó a hablar de venir y de venir y de venir. Y acá estamos. Llegamos sin conocer a nadie en la isla. No conocíamos absolutamente a nadie. Pasamos un montón de situaciones. Y si no hubiéramos orado, hoy no estaría parado acá, predicándoles. Así que déjenme decirles que la oración es vital. La oración es vital. Es como el corazón que hace tum, 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 tum. Si no hay oración, ¿de qué estamos hablando? ¡Wow! Acompáñame a la palabra. Hechos capítulo 12. La palabra abarca del versículo 1 al versículo 25. Y muchos van a decir, son muchos versículos, pastor. Sí, pero eso va a ser tarea para la casa. Léanlo en la casa. Del 1 al 25. Yo voy a tomar ciertas porciones para ir hablando de esto que Dios me dijo que les dijera. Comienza así, dice. En aquel tiempo, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y diga conmigo, maltratarles. O sea, le van a dar un trato no bueno. Exacto. Y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Wow. Una vez un chiste malo dice, estaba en Guatemala y me tocó ir a Guatepeor. Así venían las cosas acá. Ahora, así comienza esta historia, ¿no? Y yo quiero hablarle hoy, y antes de comenzar a desarrollar el mensaje, vamos a orar, porque yo sé que esta palabra es específica para cada uno. Y esta palabra tiene que marcar un antes y un después. Entonces no lo quiero hacer con mis palabras, sino que quiero que Dios use mi vida, porque realmente lo que soy es un instrumento, nada más que eso. Pero la palabra se llama así. Si tiene por ahí, quiere anotar, hay un versículo que lo voy a buscar y se lo voy a leer como está. Y dice así, versículo 9 del capítulo 12. Llegaron a la puerta de hierro, la cual se les abrió por sí misma. Piensa en una puerta de hierro que se abre sola. Piensa en una puerta de hierro que está para que usted no pueda salir de ahí. Piensa en una puerta de hierro que lo está delimitando. Piensa en una puerta de hierro que no lo deja ser libre. Ahora, piense que esa puerta se va a abrir por sí misma. ¡Wow! Así que, dicho esto, y habiendo hecho la introducción, quiero que oremos y le pidamos al Señor para que Él sea quien nos ministre en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que tu palabra, Señor, sea dada, Señor, tal cual vos querés. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que uses mi vida como un instrumento en tus manos para bendecir a cada uno de mis hermanos, para bendecir este lugar, Señor, para que cada familia sea bendecida, cada generación sea bendecida, porque, Señor, vamos a comprender la necesidad vital de orar en todo tiempo. Señor, nos entregamos a ti. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos hable en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow. Y así empieza la historia. Yo puse el punto 1. Son 3 puntos nomás. Señor. Hay una situación. No sé si tenés ahí. Hay una situación, es el punto 1. Una puerta de hierro que es imposible de pasar. Y yo quiero meternos un poquito en contexto, porque esta historia arranca diciendo que Herodes tomó a algunos cristianos para maltratarlos,
Imagínese hoy, vamos a hacerlo bastante visual. Imagínense que estamos todos sentados acá y de repente viene Herodes. ¿Quién era Herodes? Era el gobierno de turno. Era la autoridad de turno. Era quien tenía el respaldo del gobierno romano y podía hacer como quisiera. Supónganse que en esta mañana vienen y toman, y no se me ofendan, pero toman desde la señora que está ahí para atrás y se los llevan a todos. Por causa del Evangelio. Porque están hablando de un Cristo que puede cambiar las vidas. Porque se animaron a dar un mensaje y a vivir un mensaje que transforma las familias y las vidas. Y entonces nos encontramos de que esa fila para allá se los llevaron. Y dice, para maltratarlos. No les sirvieron un cafecito como recién. Se los llevaron para tratarlos mal. Algunos comentaristas dicen que los querían obligar a renunciar a ese mensaje que predicaban. Entonces se los llevaron y las sillas quedan vacías y no los vemos. Imagínense por un momento. Seguramente conocen a varios de ellos. Y se los llevaron. Señor, alguno por ahí dijo, pero si estamos predicando tu palabra, ¿por qué nos pasa esto? Y yo creo que en este primer siglo, donde acontece la historia, la iglesia estaba creciendo. La iglesia tal vez había mudado de lugar y estaba en un local más grande como es este. Y de repente empieza la persecución. Y dice que vinieron y se lo llevaron. No le preguntaron a nadie, se lo llevaron. Y los maltrataron. Y acuérdese que en ese momento, cuando la iglesia estaba comenzando a crecer, habían líderes. Y Jacobo era uno de los líderes. Ahora supóngase que Jacobo está predicando acá. Y vienen los mismos que se llevaron a los hermanos para maltratarlos y lo agarran a Jacobo y queda el micrófono tirado acá en el piso y se lo llevan. ¿Por causa de qué? El Evangelio. Porque están haciendo lo que tienen que hacer. Porque es una iglesia que conoce su propósito y está siendo obediente. Sin embargo, la cosa no es fácil. Dice que se llevan a Jacobo y a Jacobo no solo lo maltratan, sino que a Jacobo lo matan. Diga conmigo, lo matan. ¿Y sabe qué? Lo matan a espada. Y muchos dicen que se cree que se le cortó la cabeza, como pasó con Juan el Bautista, porque Herodes era famoso por hacer eso. Y cada vez que la Biblia habla de Herodes, habla de todo aquello que viene en contra del plan de Dios. ¿Qué pasó con el primer Herodes, el que forma la dinastía? Dice que mandó a matar a todos los niños cuando se enteró que había nacido Jesús. ¡Wow! Eran malos. No querían que la gente supiera de Dios. Pero lo que más me duele en todo esto es que también dice que habían unos que estaban mirando. Y era el pueblo judío. Y dice que les gustó, les agradó que hubieran maltratado a estos hermanos y que hubieran matado a Jacobo y ahora que hubieran metido preso a Pedro. ¡Wow! Imagínese la situación, ¿cómo se sentiría hoy? Muchos dirían, no, ¿y ahora qué hacemos? Qué difícil que se está poniendo esto. Y yo no quiero ir muy lejos, pero el contexto social que estamos viviendo habla de que en muchos lugares están censurando a pastores que hablan del Evangelio. Hablan de que acá nomás, en África, están matando a los cristianos que están predicando. Pero ¿sabe una cosa? Están cumpliendo propósito. Porque la vida no se vive para vivir 80 años. Si uno lo puede llegar a los 80 años, gloria a Dios.
Pero la vida se hizo para que cumplas un propósito. Cuando yo llegue delante del Señor, el Señor me va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? No, yo todos los días cantaba, yo predicaba, yo preparaba personas. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Cumpliste propósito? ¿O te conformaste a estar cómodo, tranquilito? ¡Wow! La situación venía mal. Y ahora el que le toca estar protagonizando la escena es Pedro. Dice que a Pedro lo metieron preso. Imagínense la cabeza de Pedro, todo rápido así. Pedro dice, maltrataron a mis hermanos, mataron a Jacobo. ¿Qué me espera a mí? Y yo no lo veo a Pedro diciendo, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Yo lo veo a Pedro que dice, me voy a dar vuelta, me voy a acomodar en esta celda y voy a dormir. Porque yo sé en quién he confiado. Busqué al Señor y Él me respondió, cantábamos recién. Busqué al Señor, imagínense a Pedro antes de irse a dormir. Busqué al Señor y Él me respondió. Puedo confiar en Él. ¿Sabe que nada acontece en este mundo sin que Dios lo permita? Porque dice la Biblia y nos enseña la Biblia que Él es soberano. La semana pasada, el día lunes, yo tenía un amigo muy grave internado en Argentina. Y veníamos orando, y veníamos orando, y veníamos orando. Y el lunes me avisan que se murió. Mi cabeza se confronta porque dice, Señor, ¿dónde estás? Hace poco estuve orando en un hospital universitario se llama, por una persona, 31 años, María, con un cáncer terminal, con 3 hijitos, chiquitos. Y yo decía, Señor, y oraba y clamaba y fui y pasé tiempo ahí. Y al otro día volví a ir, pasé tiempo ahí. Y en un momento me llega un WhatsApp donde me dicen, pastor, María se murió. Yo decía, Dios mío, necesitamos ver tu manifestación, tu poder. Y Dios me decía, lo que necesitas entender es que tengo un propósito con cada uno. Si Santiago o Jacobo murió a espada, es porque ahí terminaba su vida. Pero fíjate cómo terminó, honrando el mensaje de la cruz. Wow. Sí, Señor, pero esos finales a mí no me gustan. Porque Jacobo era joven. Tenía una vida por delante. Pero él murió por Cristo. Y yo decía, Señor, vivimos por un propósito y el propósito de Jacobo terminó ahí. Y Dios lo permitió así. Pero también en ese momento Él llegó a los brazos del Padre. Él llegó al mejor lugar, aquel que decimos nosotros, tenemos un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar prometido, donde no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber necesidad. Pero decirle al que tenés al lado, en algún momento hay que llegar ahí. Y lo bueno de llegar ahí es que llegues cumpliendo propósito. Wow. En ningún momento se nos va a preguntar, ¿alcanzaste fama? ¿Alcanzaste riqueza? ¿Obtuviste un doctorado? No, lo que se te va a preguntar, ¿hiciste lo que tenías que hacer? Wow.
Y acá lo tenemos a Pedro. Pedro, en medio de todo esto, viendo lo que pasaba, él conocía a Dios. Pedro sabía que no podía evitar las puertas de hierro. Él se encontraba en ese calabozo con muchos guardias cuidándolo para que no salga, para que no se escape. Y no solo los guardias, sino que más allá había otra puerta que pasar, y más allá estaba la puerta de hierro, la que encapsulaba y cerraba el lugar con seguridad máxima. Y dígame si la Biblia dice que Pedro estaba desesperado. El que está desesperado no duerme. El que está desesperado no pega un ojo. Pedro sabía que eso podía pasar, pero si pasaba por causa de servir a Cristo, bienvenido. Pedro sabía que no estaba preso porque era un delincuente, estaba preso porque era un seguidor de Cristo. Pedro lo había negado, pero ya había aprendido: no te voy a negar más. Porque yo creo que cada mañana cuando él se despertaba y escuchaba cantar el gallo, se acordaba que en algún momento lo había negado. ¡Wow! Pedro estaba confiado en que Dios tenía un propósito. Y si su propósito terminaba ahí, él decía: gloria a Dios. No se quejaba. Porque vivía ¿para qué? Para cumplir propósito. Para mí, el vivir es Cristo. ¡Qué bonito! Pero qué difícil. Y el morir es ganancia. Jacobo había alcanzado ganancia. Yo hoy te pregunto: ¿cuántos quieren ser Jacobo? Nadie. ¿Cuántos quieren ser Pedro? Pedro también murió por causa del Evangelio, unos años más adelante. ¡Wow! ¿Será, Señor, que cuando me convertí en cristiano, cuando acepté a Cristo en mi corazón, no me animé a vivir el propósito? No me animé a orar para descubrir el propósito y me conformé con ser un cristiano de domingo. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus años? ¡Wow! Es en estos momentos cuando Pedro, imagínenselo, las paredes rústicas, húmedas, oscuro. Abría un ojo así, miraba el guardia cuidándolo. Donde se acostaba no era un colchón, era algo que decía: no soy compatible con tu espalda, porque no vas a estar cómodo. Y sin embargo él ahí podría haber tenido un riesgo de desesperanza. ¡Wow! Y dígame si alguna vez cuando empieza a pasar todo esto, usted no pierde la esperanza. Yo he perdido la esperanza. He dicho: Señor, pero si estamos haciendo las cosas bien. Señor, nos pediste una milla más, la estamos haciendo. Y parece sentir como ese ruido de las puertas que se cierran, ¿no? Y la grandota que viene, que es la de hierro. Y que de esa situación no vas a salir más. Y admiro a Pedro porque dice: Pedro dormía, se va a dormir tranquilo. Pedro dormía porque confiaba, porque sabía que Dios tenía un plan, y si su vida terminaba ahí, también estaba tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque dice: me va a tocar un colchón mejor. ¡Wow! En medio de todo esto, ¿qué hace la iglesia? Y ese es el punto 2 de esta reflexión. La oración, la llave que toca la puerta de hierro.
En ningún momento la Biblia dice que Pedro empujó la puerta. En ningún momento dice que alguno vino y tiren, para que abran la puerta. No. Dice que la puerta se abrió por sí misma. Wow. La única llave que puede afectar esa puerta no era humana, era divina y provenía de la oración ferviente de una iglesia que cree que Dios cumple propósito. Es decir, oraban por Pedro, pero también sabían que la vida de Pedro podría terminar ahí. Sin embargo, ¿por qué oraban? Porque sabían que no iban a la autoridad humana, iban a la autoridad celestial, aquel que todo lo puede. Y la Biblia enseña que cuando oramos nos presentamos delante del Todopoderoso, de aquel que no conoce la palabra imposible, de aquel que es capaz de abrir el mar rojo, de multiplicar los panes y los peces. Cuando oramos, cuando vayas a orar hoy, acordate que estás delante de aquel que todo lo puede. Y tal vez alguno me diga hoy, yo estoy en una prisión como Pedro, porque no le veo salida. Wow. La oración, y escúcheme bien, es tu mejor recurso. Es el recurso real. No es ir a golpear la puerta del pastor, que lo puede hacer, no hay problema. No es ir a pedirle ayuda a ciertas personas, es arrodillarse y buscar a Dios. Porque si tu propósito sigue, tené por seguro que Dios va a abrir la puerta. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Pero cuando él decía todo lo puedo en Cristo, hablaba de su propósito. Todo lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer. Porque el que me llamó no miente, no cambia. Puedo confiar, tengo garantías de que lo va a hacer. Entonces todo lo que necesite, lo voy a tener, aunque no lo pueda ver. ¡Wow! Entonces la iglesia oraba. ¿Y sabe que la iglesia había aprendido a orar? Dice la palabra de Dios en el primer capítulo del libro de Hechos que la iglesia oraba juntos y unánimes. ¿Por qué esperaban qué? La promesa del Espíritu Santo. Y oraban, y oraban, y oraban. ¿No se imagina que alguno puede haber dicho, ¿cuándo va a venir? ¿Falta mucho? Nosotros somos así. Señor, ¿cuándo va a pasar? ¿Falta mucho? Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Tu cabeza, mis pensamientos, tus pensamientos pueden plantear un montón de situaciones, pero lo único que nos lleva a buen puerto es su verdad. Si Él dijo que lo iba a hacer, esperen, porque va a venir el Espíritu Santo. Esperen, porque yo se los estoy diciendo. Esperen, porque los va a llenar de poder. Wow. Y más adelante dice, y de repente, cuando no se lo esperaban, vino el Espíritu Santo. Y llenó a todos. Y me llama la atención que no dice algunos, dice a todos los que estaban orando, los que hicieron esa oración ferviente más allá de lo que podían razonar. Porque seguramente si te toca estar en una prisión como Pedro, en esas situaciones que nos encierran, tal vez lo primero que te va a pasar es que no tenés ganas de orar. Lo primero que te va a pasar es decir, ni puedo levantar la voz. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Porque dice, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
el fuego. Oh, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Wow. Señor. La iglesia, mientras Pedro estaba encerrado, seguía orando. Seguía orando. Y dice la palabra que vino un ángel, que es la respuesta divina. No vino alguien con una llave a abrir la puerta, que es lo que uno espera. Vieron que cuando uno tiene un problema dice, tengo que pagar el alquiler. ¿Qué espera? Dinero. Cuando Elías tenía que comer, ¿qué esperaba? Comida. Pero nunca esperaba que un cuervo se la llevara. Wow. Ese es Dios. Ese es Dios. Para abrir la puerta de hierro necesitaban una llave. Sin embargo, la puerta se abrió sola. Y dígame si eso no lo hace ver la grandeza de Dios. Eso que yo no me puedo imaginar, no sé cómo. Pero Dios me dice, no te toca a vos saber el cómo. Te toca vivir por propósito. Te toca tener la seguridad de que lo que yo dije sobre tu vida se va a cumplir. Que yo voy a proveer, que yo te voy a dar, que yo te voy a sostener. Wow. Y dice que el ángel tocó el costado de Pedro. Pedro, despertate. Y Pedro no sabía qué pasaba. Se había dormido, y cuando uno no sabe qué pasa es porque se durmió profundo. Pero dijo, ya estoy en tus manos, Señor. Lo que quieras hacer con mi vida, hacelo. Wow. Si yo vivo para vos, si a mí lo que me interesa es que se cumpla tu voluntad. Por eso se durmió profundo. Entonces, cuando el ángel toca el costado, dice, Pedro, levántate, acomódate un poquito la ropa, ponete el manto. Y es como que el manto así, y dice, vamos. Y las cadenas de sus manos, porque encima no solo estaba preso, estaba atado con cadenas, dice que se cayeron. Y contésteme usted, por favor, ¿cómo se cayeron? La oración hace que se caigan las cadenas. ¡Wow! Se caen las cadenas y Pedro se levanta y empieza a caminar. Y dice, un guardia, 2 guardias, 3 guardias, 4 guardias. Dice, no se despiertan. Y pasó. Y se abre una puerta y pasa. Y llega a la puerta de hierro, donde la lógica te dice, hasta acá. Eso, bueno, ya está. Hasta acá, acá no pasás. Y cuando llega ahí, a esa puerta, la puerta dice, y se abre. Y Pedro sale, yo creo que caminando sin entender, ¿no? Sale. ¿Qué está pasando? Yo le decía, Señor, necesitamos ser esos que salen de las puertas de hierro y digan, ¿qué está pasando? Porque el primer testimonio del poder de Dios es para tu vida. Es para mi vida. Porque cuando la oración trae la respuesta de Dios, el primero que se sorprende somos nosotros. ¿Qué está pasando? Se abrió la puerta. Y cuando sale,
Y se da cuenta que el ángel se va, que tiene que seguir predicando porque ese es su propósito. Y vuelve donde estaban los que estaban orando y golpea la puerta. Y cuando golpea la puerta, dice que hay una niña que escucha y lo escucha hablar. Dice, es Pedro, es Pedro. Y fíjese la respuesta de la iglesia: niña, estás loca. Pero si ustedes están orando para que Dios haga algo y lo saque a Pedro, Pedro está acá. Y sin embargo dice, estás loca, niña. Y se acercan y ven, y era Pedro. El poder de Dios impacta en la vida de Pedro y le está diciendo, vamos Pedro, que te quedan cosas para hacer. Jacobo terminó muerto a espada, pero ahí terminaba su propósito. Ya está conmigo. Vos tenés mucho que recorrer, mucho que caminar, mucho para hacer. Vamos Pedro. Y cuando llega le dice a la iglesia, porque lo que voy a hacer, lo que dije que iba a hacer, lo voy a cumplir. Porque lo sobrenatural desciende del cielo cuando se corresponde con el plan de Dios, no con lo que yo quiero. Porque la iglesia vio que esa oración, que supuestamente era una oración, ay, vamos a orar. ¿Nunca le pasó? Nosotros tenemos un grupo de oración. Y mandan, oren por Pepe, oren por este, oren por el otro. Y todos ponen, oramos, 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 oramos. Esa oración no sirve. ¿Por qué, pastor? No sirve. Porque la oración que Dios está buscando es una oración ferviente, comprometida, entendida. La oración que sirve es la de aquel que viene y dice, me voy a presentar delante de Todopoderoso. ¿Qué necesitas? Yo voy a pedir por vos. ¡Wow! Y en este tercer punto, la intervención divina, la puerta de hierro que se abre por sí misma, nadie la abrió la oración. Porque Dios responde y porque Dios te está diciendo hoy, lo que dije que iba a hacer con tu vida, lo voy a hacer. Aunque no esté llegando a fin de mes. Aunque las deudas golpeen tu puerta, aunque la enfermedad te atemorice, aunque la familia se pelee, lo que yo dije lo voy a hacer. Y la pregunta es, ¿cómo? No te toca saber el cómo. Wow, te toca confiar. Pedro estuvo preso y nadie lo puede negar. Pero Pedro quedó libre por un obrar sobrenatural. Y le voy a contar un par de testimonios, así rápidamente para ir terminando. Vieron que acá dice, por la privacidad de los datos de las personas, yo voy a dar nombres ficticios. Pero estos testimonios tienen nombre y apellido de gente real. ¿Sí? Pero por si alguno dice, el pastor dijo nombre y apellido, no, voy a dar un nombre ficticio. El caso de Sara, escúcheme bien. El caso de Sara. Sara fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune, agresiva, que estaba dañando rápidamente todos sus órganos y su salud se desvanecía. Los médicos le dijeron que el pronóstico era muy reservado y que no había tratamiento y no había ningún efecto posible de un medicamento para salvarla. Sara se desesperó, su familia se desesperó, su comunidad se desesperó. Fue a su iglesia a pedir oración y se encontró con un par de hermanos que oraban y empezaron a orar todos los días por ella. No pasaba nada, no pasaba nada. Sara en un momento decidió rendirse porque no pasaba nada. Pasó el tiempo
Su salud iba de mal en peor. Su cuerpo no respondía. Los médicos le dijeron una palabra que no le gusta a nadie: estás desahuciada. Wow. Entonces, de repente, cuando estaba rendida en su cama porque ya no se podía levantar, siente que una mano la toca. Una mano la toca. Y dice Sara que empezó a sentir vitalidad. Y le dieron ganas de comer. Y se levantó y fue a abrazar a su familia. Y llegó y preparó el desayuno. Y cuando se dio cuenta, no sentía dolor. Y en ese momento se dio cuenta que Dios había tocado su salud. Fue hasta el médico, llegó y los médicos le dijeron: no creemos en milagros. Esto puede haber sido algo que la enfermedad retrocedió por sí sola. Un virus, dicen por ahí cuando no se sabe, ¿no? Dice, pero no había otra explicación. Sara llegó al límite de sus fuerzas, se entregó en las manos de Dios y Dios la sanó. Sara comprendió que tenía más días para vivir, para cumplir propósito. Wow. Otro, no se me canse. La historia de la familia García, apellido ficticio. Juan y María se enfrentaban a un desalojo de su hogar porque no podían pagar la hipoteca, año 2008. Juan había perdido su trabajo inesperadamente y a pesar de sus incansables esfuerzos y de pedir ayuda a todos sus amigos y parientes, no llegaba a pagar la casa. Los ahorros se habían desvanecido en comida. Estaban hundidos en la angustia y decidieron comenzar a orar, aún sin tener para comer. Wow. En ese momento que empezaban a orar, comenzaron a esconderse el sol, a salir el sol, y pasaron alrededor de 8 días. Y en un momento golpean la puerta de la casa de los García y viene un hombre del banco. Viste que los del banco se visten de una manera especial y vos te das cuenta que es del banco, y viene con un sobre en la mano y le dice: señor García, sí, alguien pagó su hipoteca. Pero ¿quién fue? Si le pedí a mi familia, le pedí a mis amigos, le pedí a un montón de gente y nadie de ellos fue. Y le dijo un hombre muy acaudalado, vino con su nombre, apellido y DNI y pagó su hipoteca. Hoy en la casa de los García se hacen grupos pequeños y se ora por las hipotecas de las demás familias. Le cuento uno más. Wow. Una situación muy difícil. Una situación de reconciliación. Una pelea entre dos hermanos. Ana y su hermano estaban totalmente peleados a muerte. Hace más de 10 años que no se hablaban por una disputa familiar que había roto la relación. ¿Te dan un pañuelito? Y resulta que en medio de todo esto, yo le dije que iba a llorar, ¿eh? Pero ¿sabe qué pasa? Que no le estoy hablando de una película, le estoy hablando de casos reales. Ana estaba peleada con su hermano. Y escucha en la iglesia que antes de ir a dar la ofrenda, si estaba con algo que
impidiera o estorbara el que Dios recibiera su ofrenda. Pasaran adelante. Y ella pasó. Y empezaron a orar por ella. Y desde ese día ella empezó a orar por su hermano. Porque dice, yo lo perdono, pero Dios, dame la posibilidad de acercarme a mi hermano. Era imposible, más de 10 años. Y dice que cuando ella empezó a orar, y empezó a orar, y diariamente lo primero que hacía era decir, Señor, la palabra es reconciliación. Si vos reconciliaste al mundo a través de tu Hijo, con vos, reconciliá a mi hermano conmigo. Después de varios meses de oración, fíjense que nunca son poquito tiempo, siempre pasa un montón de tiempo. Porque en la oración Dios te prepara, Dios forma tu carácter, Dios te dice, aprende a depender, aprende a confiar. Entonces dice, después de varios meses, recibe un mensaje de texto de su hermano. Algo que nunca había pasado. ¿Cómo su hermano tenía el número de teléfono? No lo sabe. De repente un compañero en el trabajo del hermano le había hablado de Dios. Y él había asistido a una iglesia y había aceptado a Cristo. A kilómetros de su hermana. Y en un momento Dios le puso en el corazón que la perdonara. Y él la había perdonado. Entonces, rápidamente le dicen el mensaje de texto, ¿cuándo te puedo ver? ¿Cuándo te puedo abrazar? ¿Cuándo puedo recuperar el tiempo que perdí? Imagínense cuando se encontraron, ¿no? Pues yo me hago la película enseguida. Ese abrazo, esas lágrimas, esos más de 10 años que no se abrazaban porque estaban peleados. ¿Quién dio el primer paso? No fue Ana y no fue su hermano, fue Dios. Pero Ana y su hermano oraron. Yo le voy a pedir al coro que estaba acá recién, si me ayudan un poquito.